Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de maternidad. Hoy por fin voy a contaros qué tal ha ido mi segundo trimestre de embarazo, aunque ya voy un poquito tarde porque estoy en la semana 30. Es que de hecho yo recuerdo que el primer vídeo que hice contando mi primer trimestre estaba de 15 semanas y desde entonces es que ha llovido muchísimo, han pasado muchas cosas y os tengo que actualizar. O sea, siento que este vídeo vaya con retraso, pero es que claro, me ha pillado con las vacaciones de agosto por medio. Y claro, dije, bueno, pues ya en septiembre a la vuelta, con la vuelta al cole, hoy Ramón empieza su primer día de colegio. He dicho, pues venga, ya es momento para sentarme y aquí charlar y responder a vuestras preguntas que me habéis hecho muchísimas. Algunas las he ido respondiendo en Instagram, pero yo sé que aquí en el canal de YouTube a todos nos gusta sentarnos, charlar y bueno, pues comentar cómo han ido estas semanas. Y es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno, he tenido que ver el vídeo anterior que hice sobre mi primer trimestre de embarazo y en él todavía no os había contado ni el sexo del bebé ni el nombre. Y bueno, pues como ya habréis visto durante este verano que lo he estado contando, es otro chico, un niño, y se va a llamar Marcos. Y me ha sorprendido que ha habido muchos comentarios de gente diciendo, jo, qué pena, no es niña. Incluso hay gente que me ha dicho, jo, lo siento, no es niña. Y os cuento, a mí claro que me hacía ilusión tener una niña, pero eso no quiere decir que no me haga ilusión tener otro chico. O sea, mi experiencia teniendo un niño con Monchito ha sido tan buena, estoy tan enamorada de él, que estoy súper feliz porque pienso que viene otro Monchito. Que luego ya sé que los hermanos son muy diferentes entre ellos y que no quiere decir que vaya a ser idéntico. Pero me hace mucha ilusión y de hecho, saber, a mí tener una niña no es el fin último de mi vida. O sea, yo podría pasar por esta vida perfectamente sin tener hijas. De la misma manera que os decía que yo tenía muy claro que en esta vida yo quería ser madre y si la vida, o sea, la naturaleza no me hubiera dado la posibilidad de tener hijos biológicos, os aseguro que yo hubiera adoptado. Eso, por supuesto. Pero si es niño o niña, ya lo que venga. Y claro, hay mucha gente que me dice ahora, bueno, no te preocupes, que el tercero seguro que va a ser niña, o yo qué sé. Y ya os digo una cosa, si yo me animo al tercero, que es algo que todavía no lo sé, necesito al menos 2 añitos de margen para estar segura de si me lanzo a por el tercero, será porque quiero un tercer hijo, no una tercera niña, ¿sabes lo que os digo? O sea, yo estoy súper contenta ahora con la idea de tener otro chico aquí en casa, otro hombrecito, y me encanta la idea de que Monchito tenga un hermanito pequeño para jugar y bueno, pues para compartir sus cosas. También me habéis preguntado mucho por el nombre Marcos y este nombre ha sido de mi elección porque claro, Ramón, o sea, me lo dijo desde el principio, antes de casarnos cuando éramos novios, me dijo, el día que tengamos un chico se tiene que llamar Ramón, es condición indispensable porque es tradición en su familia. De hecho, o sea, Monchito es el sexto Ramón en la familia. Y bueno, a mí me gustaba su nombre, así que dije, sin problema, venga, el siguiente lo elijo yo. Y así ha sido. Y me habéis preguntado por la elección del nombre, de dónde lo hemos sacado, si hay alguien que conozcamos que se llame así. No, es que ha sido una de, oye, pues me gusta Marcos y Ramón. Ah, pues a mí también, pues ya está, listo. Cero dramas, cero complicaciones, una cosa menos. Así que estamos muy ilusionados con la llegada de Marcos. Para el 14 de noviembre es más o menos mi fecha probable de parto. Y claro, ya queda mucho menos. O sea, estoy ahora mismo, vais a ver entre el vídeo anterior y este, la diferencia que hay sobre todo de barriga, que tengo una barriga inmensa. O sea, tuve ecografía la semana pasada y me dijeron que el niño de momento viene grande, o sea, ya pesaba 1,680 kg, me dijeron, que está grandecito, más que Monchito por estas fechas. Pero bueno, yo me encuentro ahora muy bien, o sea, os cuento un poquito porque, claro, la pregunta que más me hacéis, ¿qué tal te encuentras? Sobre todo recordando el primer trimestre que fue para mí una pesadilla, o sea, para el olvido, lo mal que me encontré, lo mal que lo pasé, no disfruté nada del embarazo, ya os lo dije, si es que el primer trimestre es un rollo, te sientes más enferma que embarazada. No sentía al bebé, yo solamente me encontraba mal, no tenía ganas de hacer nada. Y ahora estoy, pues como me estáis viendo, súper ilusionada, eufórica, con muchísima energía. Y bueno, también preguntáis si la ilusión del segundo es la misma que el primero y ya os digo que no, o sea, no tiene nada que ver. No es que te hagan menos ilusión, es que es una ilusión diferente. Porque cuando eres madre primeriza, pues todo para ti es nuevo, tus miedos, o sea, son diferentes, tienes muchos miedos absurdos de cosas, o sea, tú te imaginas escenarios probables que en realidad luego nunca ocurren y te preocupas por tonterías que luego no tienen nada que ver con lo que te encuentras cuando tienes ya a tu bebé en brazos. Y claro, yo ahora mismo, por un lado, estoy como un poco más confiada porque ya sé a lo que me enfrento,
pero lo que me preocupa al final, ¿qué es? Pues aquello que no puedo controlar, aquello que todavía desconozco, pues por ejemplo que me venga una complicación de salud para mí o para el bebé en la recta final del embarazo, durante el parto, pues ese tipo de cosas que prefiero la verdad no pensarlo. O sea, yo ahora mismo centro mi energía en otras cosas que yo creo que son más positivas y que aportan más. Pero bueno, sobre cómo me encuentro, ya os digo que estoy mucho mejor. Tengo días de mucha energía, también tengo mis momentos de repente de estar súper cansada, o sea, pero es algo ya más puntual. O sea, lo que os comenté es que en el primer trimestre yo llegué un poco incluso a deprimirme porque me levantaba un día tras otro y a pesar de que dormía, de que estaba todo el día metida en casa, aburridísima, no quería saber nada de nadie, a pesar de eso me seguía encontrando mal y era lo que me desesperaba. Me sentía súper inútil en casa. Y eso pues poco a poco fue a menos. Y ahora ya tengo muchos más días buenos que días malos. Sí que me noto que en este embarazo, en comparación con el anterior, necesito dormir más. O sea, en el otro embarazo me dio mucho por comer, necesitaba comer más y en este no, en este necesito dormir más. O sea, que el día que el cuerpo me pide una siesta, pues me la echo. Que el día que me quiero ir a dormir pronto, pues me voy a dormir pronto. O sea, lo siento, es lo que me pide el cuerpo. Y claro, el tema del peso, por ejemplo, lo estoy llevando mejor esta vez. O sea, engordado, pues no sé, habré engordado ya unos 8 kilos más o menos. De momento no me han dado ningún toque de atención como me hicieron con el embarazo de Monchito, que me estuvieron diciendo todo el rato, cuidado, que se te va el peso, me lo decían mucho. Pero es que claro, ahí entonces me dio por el dulce, por la bollería, y es que me desmadré, o sea, comí muchísimo en el anterior embarazo y en este lo llevo mejor. Es casi todo barriga, o sea, yo me noto pues sí, ya tengo carita de embarazada, se me ha hinchado un poco la nariz, yo me noto pues eso, los bracitos y tal, pero bueno, estoy muy contenta, la verdad. Al final el peso es de las menores mis preocupaciones ahora mismo. Y luego también me preguntáis qué es lo que me apetece comer, si estoy teniendo antojos. Bueno, antojos como tal, no. Yo recuerdo también que en el embarazo de Monchito tuve unos antojos muy surrealistas, que era levantarme a las 4 de la mañana diciendo, quiero chuletas de cordero. Que yo no soy para nada de chuletas de cordero, o sea, en la vida en un restaurante me pedía eso. Y ahora, sin embargo, no es que tenga antojos de necesidad inmediata y caprichosa de quiero comer esto ahora mismo y porque sí, sino simplemente hay cosas que me apetece más comer. Por ejemplo, tomate. El tomate en todas sus versiones, natural, en gazpacho, salmorejo, en salsa, en tostadas, todo. O sea, estoy todo el día tomando tomates para desayunar, para comer, para cenar y vivo con miedo a que no haya gazpacho y salmorejo en la nevera. O sea, estoy pero obsesionada con el tomate, lo tomo todos los días prácticamente. También me apetecen mucho los lácteos, la comida italiana cuando voy a restaurantes y me ha dado mucho por la fruta. A media mañana y para merendar me preparo pues eso, un platazo de fruta y luego además me apetece fruta buena. O sea, yo antes era de las que compraba la fruta cuando iba a la compra al supermercado y listo, ahora no. Ahora me molesto en irme a la mejor frutería de mi zona y comprar los mejores melocotones, las mejores ciruelas, las mejores sandías, todo. O sea, me apetece que sea bueno. Me lo tomo como una chuchería y eso al final me está viniendo muy bien para controlar el tema del peso. Porque ejercicio no estoy haciendo tanto, eso os lo digo ya de verdad. O sea, no estoy yendo al gimnasio desde que me quedé embarazada. Al principio, pues entre que me encontraba mal, los temores, tal, pues no, dejé de ir al gimnasio. Dije, ¿para qué voy a forzar algo si es que me es imposible levantarme de la cama y sacar a la perrita? ¿Cómo me voy a ir al gimnasio? ¿Sabes? Imposible. Y ahora en verano con el calor pues he salido menos a caminar, o sea, lo reconozco. En vacaciones, en la playa, sí que me he dado algún paseo largo, hemos ido a sitios, hemos hecho planes de caminar. Pero lo que es el hábito que yo suelo tener todos los días con Julie de irme a pasear al campo desde mi casa, lo he perdido durante el verano. Ahora lo estoy recuperando. Ahora en septiembre ya hemos tenido algunos días que no hace demasiado calor y que Juliet ha vuelto a casa porque ha estado casi todo el verano en casa de los abuelos, porque a mí me daba pena, o sea, me daba pena tenerla aquí en casa, la pobrecita, muerta de calor, saliendo solamente pues eso, a hacer sus necesidades, ya dar una vueltecita por el jardín, cuando podía estar en casa de mis padres que tienen jardín, que tienen otra perrita, a Rosita, una golden, para jugar con ella, y dije pues nada, se queda allí. Y luego también ha estado en la casa de Javea, o sea que Juliet ha tenido unas vacaciones envidiables y ya está aquí de vuelta en casa con nosotros. Bueno, de hecho ahora está ahí echada en la camita por si la oís roncar. Otra novedad con respecto al primer trimestre es que me he vacunado. Me habéis preguntado mucho por la vacuna del COVID-19 y me la puse en la semana 22. O sea, cuando hice el vídeo anterior os comentaba que estaba en la 15 y que todavía no lo tenía muy claro porque los médicos no sabían qué decirme. Había algunos que les preguntaba y que me decían sí, vacúnate, y otros, mejor no, espérate.
pues eso cambió de manera radical al cabo de unas semanas, o sea, un mes por ahí. Ya empezaron a decir que sí, que ya podíamos vacunarnos las embarazadas. Al principio había mucha gente que no estaba muy convencida, pero yo en cuanto me dijeron, ¿puedes vacunarte?, no me lo pensé, dije, me vacuno. Yo pienso, al final, que a ver, es una decisión personal, o sea, cada uno que haga lo que quiera, pero en mi opinión, yo creo que es mayor el riesgo de no estar vacunado que el de la vacuna en sí. El caso es que yo me vacuné, vamos, súper ilusionada. No tuve ninguna reacción más que pues, simplemente el pinchacito que te duele como si fuera un moretón durante un par de días y ya está. Pero no tuve ni fiebre ni ningún tipo de malestar que fuera solo por la vacuna. Además fui a vacunarme a la vez que Ramón y como Ramón había pasado el virus recientemente y yo todavía tenía anticuerpos de la vez que me hice el serológico y vamos, pues habían pasado 6 meses, dijeron pues nada, los dos os ponéis una vacuna, nos pusieron Pfizer y listo, ya tenéis pauta completa. Así que nada, una cosita menos. Vale, más cositas que me habéis preguntado y es qué tal me ha ido el verano, las vacaciones y qué planes he hecho. Bueno, lo podéis ver en mi Instagram porque he estado ahí compartiendo a diario todo lo que he ido haciendo, mis experiencias. Y ha sido un verano de pocos viajes, digamos, lejanos. O sea, el único viaje que he hecho al extranjero durante este verano ha sido muy breve, ha sido por trabajo, que he ido con un grupo de influencers a Montpellier, en Francia. Ha sido un viaje en tren muy cómodo y yo para entonces estaba de la semana 21 más o menos. Para mí ha sido un viaje sorprendentemente cómodo, o sea, la gente me preguntaba a todas horas, mis compañeros de viaje, tanto los influencers como los que organizaban el viaje, me preguntaban ¿qué tal te encuentras? ¿Necesitas algo? ¿Quieres sentarte? ¿Necesitas descansar? Y yo estaba con una energía que no me lo creía. También yo creo que era un poco el hecho de por fin hacer un viaje yo sola. O sea, cuando digo sola es no ir en pareja, no ir con un niño y solamente tener que preocuparme de mí misma y bueno, del bebé. Pero no sé, yo la verdad es que me sorprendí a mí misma que no tuve ningún problema para caminar, para pasear, para hacer las actividades que teníamos en el viaje y lo disfruté muchísimo. Ahora bien, ahora mismo, que estamos ya en septiembre, teníamos pensado hacer un viaje por Europa a finales de este mes y lo hemos aplazado. O sea, yo misma le he dicho a Ramón, mira, es que no, ahora mismo me encuentro bien, pero tengo miedo de tener un día malo o 2 días malos y fastidiar el viaje. Ya no tengo prisa por viajar, prefiero dejarlo ya para el año que viene, cuando Marcos tenga unos mesecitos y ya pues oye, me lo pida el cuerpo. Y también como hemos estado yendo y viniendo todo el día de la Casa del Pantano, de Javea, hemos descansado todo lo que hemos querido. O sea, yo he tenido lo que se dice unas auténticas vacaciones. O sea, yo no quería unas vacaciones de estar todo el rato, pues ahora cogiendo un vuelo, ahora llegando aquí, ahora una excursión, ahora una actividad. No, o sea, yo lo que quería era planes en familia, quedar pues eso, un día a tomar algo con los amigos, de ir a la playa, a un restaurante, pero estar tranquila. He dormido todo lo que me ha pedido el cuerpo, he comido lo que me ha apetecido y siento que vuelvo ahora en septiembre con las pilas cargadas. ¿Por qué? Porque también estoy teniendo ahora mismo mucho trabajo. Me habéis preguntado mucho si he dejado de trabajar o si pienso cogerme baja ahora y ya os digo que ni una cosa ni la otra. O sea, lo de la baja lo veo complicado por la de trabajo que tengo, incluso cuando venga el bebé. Porque ahora mismo no solamente lo que es mi trabajo de influencer, sino que estoy con un proyecto que no os puedo contar nada, es sorpresa, pero verá la luz, ya os digo, muy pronto, antes de que nazca Marcos, eso seguro. Y estoy súper ilusionada, con unas ganas locas de contarlo, pero ahora mismo no puedo, o sea, es sorpresa. Y claro, eso me ha estado ocupando también tiempo, o sea, he estado de vacaciones, pero lo que Ramón y yo llamamos al fin y al cabo vacaciones con responsabilidades. O sea, vacaciones es que sí, estamos en la playa, estamos todo el día en la piscina y jajaja, ojo, pero si suena el teléfono atendemos llamadas, atendemos emails todos los días y siempre hay alguna tarea o alguna cosa que hay que ir preparando y hay que ir tachando de la lista. Aunque no lo veáis, tengo aquí delante el portátil con algunas preguntas que me habéis hecho durante estas semanas y una que se ha repetido muchísimo es qué vamos a hacer con el tema de la habitación del bebé, si van a compartir habitación, si va a haber un nuevo room tour, pues os comento, van a compartir habitación porque eso ya estaba pensado, o sea, de hecho no sé si lo recordaréis, pero la habitación de Monchito tiene 2 camas, o sea, tiene ahora mismo la mini cama que era en realidad la cuna, que es convertible en mini cama, o sea, es una cama chiquitita donde Monchito duerme ahí perfectamente y podría dormir hasta los 6-7 años, o sea, hay tamaño de sobra, pero luego aparte tiene una cama nido de estas de 90,
que es la que está contra la ventana y es en la que va a dormir pues cuando llegue Marcos. Así que a ver, os cuento un poquito cuál es nuestro plan. Cuando nazca Marcos, los 5 o 6 primeros meses va a dormir en la cuna de recién nacido. Tenemos 2 cunas, una va a ir aquí en el salón y otra en el dormitorio, igual que hicimos con Monchito, exactamente lo mismo. Y luego ya cuando vaya a pasar a la cuna de barrotes, la grande, que es ahora la mini cama de Monchito, pues a Monchito lo pasaremos a la cama nido, transformaremos la mini cama en cuna y ahí dormirán juntos. Y claro, también me preguntáis entonces si vamos a repetir con cochecitos, bañera y obviamente, o sea, yo voy a aprovechar todo lo posible, todas las cosas que tuvimos ya con Monchito, que fueron muchísimas. Por eso si me preguntáis si va a haber vídeos tipo baby haul en esta ocasión, sí los va a haber, pero va a ser diferente. Mi idea es preparar vídeos en los que os explique qué cosas utilicé con Monchito que me vinieron muy bien y que otras cosas pues al final no les di tanto uso. También tengo planeado hacer un vídeo sobre qué llevo a mi maleta al hospital, que ese también veo que es un vídeo que os ha venido súper bien, o sea, todavía a día de hoy 4 años después casi, sigo recibiendo comentarios y mensajes, pero todas las semanas, de seguidoras que me dicen que están preparando la maleta y que muchísimas gracias porque les ha venido bien el vídeo, o sea que lo voy a hacer y también mejorado y actualizado. Y sobre la ropita de bebé, que sabéis que me encanta, me estáis diciendo, jo, es que no estás mostrando casi nada. Es que claro, ahora en verano he ido a comprar cosas y ya lo que estoy comprando de ropa de verano es para el año que viene, o sea, para talla 6, 9 meses para Marcos. Y además he procurado coger cosas que sean a juego con Monchito, que ya tendrá 4 años. Entonces, o sea, he ido cogiendo la ropa, pero claro, me parece ahora absurdo en septiembre enseñaros ropa de verano que he cogido en las rebajas. Por lo tanto, estoy aquí ahora mismo pendiente porque durante este mes van a ir sacando ya todas las colecciones de otoño-invierno, la ropa de primera apuesta y ya he recibido algunas novedades que voy a ir compartiendo con vosotros y por supuesto sí, habrá vídeo, pero eso va a tardar un poquito más. De todas formas también os comento que voy a utilizar muchísima ropa de Monchito, o sea, ya habéis visto los vídeos anteriores, Monchito tenía muchísima ropa entre pues esos regalos que me hicieron, cosas que compré, ropa que era mía, de mis hermanos o incluso de Ramón, o sea, es que tengo muchísima ropa de bebé porque lo bueno que tiene la ropa de recién nacido es que el niño la ensucia pues oye, porque echa bocanadas, con babas, cuando se le escapa algo del pañal, pero no la estropea, o sea, no la estropea porque los bebés como no se mueven, están ahí quietecitos en su cunita, en su cochecito, no se cargan la ropa como un niño que ya gatea, camina y hace el bestia y va destrozándolo todo. O sea, yo estoy guardando mucha ropa de 1 año, 2, 3 de Monchito para que la herede Marcos, pero hay cosas que acaban completamente destrozadas. Por ejemplo, los pantalones, los abrigos, el calzado, ya ni os cuento. De eso guardo menos. Pero bueno, el caso, que estoy muy ilusionada porque ya hace unos días estuve en casa de mis padres que tenía ahí en cajas, había guardado toda la ropa de Monchito de bebé y me hizo una ilusión, pero no sabéis cómo, el volver a sacarla, abrirla, ver lo que tengo y bueno, pues ya ir ordenando. Y además tengo la suerte de que Marcos van a nacer en noviembre y Monchito es de enero, o sea que se van a llevar solamente 2 meses de diferencia en cuanto a la época del año, lo cual quiere decir que yo puedo utilizar la ropa de Monchito de bebé para Marcos, porque si se hubiera dado el caso de que Marcos hubiera nacido en verano, pues a lo mejor hubiera habido muchas cosas que no hubiera podido aprovechar para los dos, porque en el primer año de un mes para otro van cambiando de tamaño, pero muy deprisa. Así que tengo esa suerte, que voy a poder aprovechar muchísimas cosas de Monchito. Que luego también me habéis preguntado si me preocupa el tema del parto y todo eso, y prefiero no pensar en ello. Yo pienso que el parto es pues eso, lo que te toque el día que te toque. Sí que es verdad que el otro día cuando fui a la ecografía me dijeron que de momento Marcos está sentadito, o sea, está con la cabeza hacia arriba. Yo recuerdo que en el embarazo de Monchito él estuvo, pero colocado boca abajo, o sea, todo el embarazo y no me dio ni media preocupación en cuanto a eso. Ahora me han dicho que a ver, que en el segundo embarazo, que el bebé tiene más espacio, que todavía puede moverse muchísimo, o sea, yo lo noto moverse, pero a todas horas, se mueve muchísimo. Y claro, me han dicho, no te agobies porque de aquí a la semana 37 puede estar, vamos, pivotando y dando vueltas todo el día. Que a lo mejor, pues oye, si vemos ya que avanzan las semanas y hay que ir colocándolo, pues ya me pondré a hacer posturas raras, a andar 4 patas, o sea, me han dicho incluso de ponerme a hacer el pino buceando en la piscina. Vamos a ver qué pasa, yo tampoco voy a darle mucho al coco porque es que yo, o sea, ya os digo, noto que el bebé se mueve todo el rato, o sea, no me cuesta mucho adivinar. Bueno, ahora mismo le noto por aquí y bueno, es que vais a ver la barriga que tengo, o sea, es que es
increíble. Y me preguntáis también si estoy cómoda y tal, y a ver, no digo que esté comodísima como si nada, yo pienso que todavía esto tiene que crecer un poquito más y que no debo quejarme demasiado. Pero sí, a veces me cuesta conciliar el sueño, me da mucha pereza levantarme cuando estoy pues eso, agachada, sentada en el suelo. Y luego también hay cosas que ya noto, pues eso, que soy un poquito más torpe y que tengo que andar con cuidado. Evito los tacones altos, procuro escoger calzado que me sujete bien el pie, que sea con un tacón moderado. Y luego pues tengo mucho cuidado por dónde ando. Por ejemplo, este verano en Javea hemos ido a la playa, pero no hemos ido a ninguna cala con rocas. O sea, a mí me encantan las calas, hay unas calas preciosas de agua turquesa. En Javea pues no hemos pisado ni una, porque imaginaos que yo me diera un resbalón o cualquier cosa y encima en estas calas no siempre hay socorrista o alguien que te pueda ayudar, o sea, que vas un poquito bajo tu propia responsabilidad. Así que procure ir con cuidado. Y bueno, yo creo que ya os he comentado todo lo que tenía pendiente y he respondido a todas vuestras preguntas. De todas formas, si os habéis quedado con ganas de que os cuente algo, ya sabéis que no tenéis más que dejar aquí mismo los comentarios. También ya sabéis que me encanta recibir vuestros comentarios y que me digáis si estáis embarazadas, pues si estáis también en la misma etapa que yo del embarazo, antes, después, si ya habéis sido madres y este tipo de vídeos os trae buenos recuerdos. Me encanta compartir experiencias con otras madres, así que no lo dudéis, dejadme aquí vuestros comentarios y contarme qué os ha parecido este vídeo. Y nada, daros también muchas gracias a todos por vuestros mensajes de cariño, sobre todo los que me escribís a diario en Instagram, que me mandáis mensajes, me dejáis comentarios súper bonitos, y la verdad es que estoy muy contenta ahora porque ya siento que estoy disfrutando del embarazo. Me queda todavía, ya os digo, 2 mesecitos y pico, pero estoy muy ilusionada, muy a gusto y disfrutando cada día, porque ya os digo que ahora mismo estoy embarazada. No sé si va a ser mi último embarazo, no sé si ya iré luego tiempo después a por el tercero, no lo sé. Así que hay que disfrutar cada día. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.